En este vídeo vamos con otra estrategia de trading de scalping para criptomonedas. Tan solo va a utilizar dos indicadores gratuitos de TradingView, así que no te preocupes si tienes una cuenta gratuita porque vas a poder utilizarlo al 100% y sin restricciones. Para aplicar la estrategia vamos a nuestro TradingView y en la pestaña indicadores vamos a buscar el que se llama Volume Super Trend EI de Searman, este de aquí. Lo que vamos a modificar, nos venimos aquí y vamos a cambiar el factor por 2,5. Este indicador ya utilizado en el canal, como sabes, utiliza las tendencias y el volumen de operaciones para dar posibles entradas al mercado, aunque es muy sensible a la volatilidad. Por eso vamos a introducir otro indicador para ayudarle con las entradas. En este caso el indicador es el Range Detector Indicator Mishu, este de aquí, Frontier Mishu. Y lo que vamos a hacer es que en la configuración vamos a eliminar las bandas superiores y las etiquetas. Y en entrada de datos la profundidad la vamos a dejar en 50, la vamos a poner a la mitad en 25, para que quede de esta forma más limpio y de alguna manera no nos induzca a error información que no es necesaria en esta estrategia. Este indicador, un poco como información, ayuda mucho a identificar los rangos de consolidación de los mercados. Es decir, por un lado te da rangos en verde, da rangos en rojo y luego da rangos en naranja. Es decir, los verdes son los de tendencia alcista, los rojos son los de tendencia bajista y los naranjas son los de distribución. Por ello, con esta estrategia, las que estén en naranja las obviaremos y nos centraremos en las verdes y las rojas. Cuando se dé una señal de entrada verde con una vela verde, entraremos al mercado en compras y lo opuesto con la tendencia roja con una señal de entrada en rojo, que será el momento de abrir las ventas. Una vez añadido y configurado los indicadores, llega el momento de explicarte cómo entrar en el mercado para las compras y para las ventas. Venga, vamos con las compras. ¿Cuáles serían las condiciones que se tienen que dar en el mercado? La primera es que debemos tener la flecha verde de señal de entrada. La segunda es que la vela debe de ser completamente verde, no puede ser verde y roja, ni la naranja como hemos comentado. Como se ve aquí las naranjas, o la roja, tiene que ser completamente verde. De esta manera nos está diciendo que es un buen momento para entrar. Lo que hacemos es, entramos con un reward ratio de 1:1. No vamos a entrar en más. Y, como siempre digo, si lo puedes monitorizar y puedes estar encima, ningún problema, perfecto, quédate y deja que la propia operación siga su curso. Pero si no puedes, mejor ser conservador y lo dejas en 1:1. Así que vamos a ver qué tal se da esta operación. Venga, perfecto. ¿En cuánto ha sido? Nada. En 2 horas y media, una operación que se nos va en positivo y muy limpia. Vamos con otro ejemplo para las compras. Venga, este es otro ejemplo para otro mercado y aquí volvemos a repasar. Debemos tener la flecha verde indicando lo que es momento de compras y a su vez que la vela sea completamente verde. Por ejemplo, la que no nos valdría serían estas, que es verde pero tiene el reborde rojo, porque en este caso es una de venta. Solo nos servirían las verdes y las naranjas también las tendríamos que obviar, ¿vale? Así que, dado estas condiciones, volvemos a abrir otra operación con un 1:1 y vamos a ver qué tal se da. Venga, perfecta, otra operación también bastante limpia, no del todo, ha habido un drawdown, un poco, para mi gusto, un poco bestia, sí, bastante, pero igualmente la operación se nos ha dado en positivo, así que otra más para la saca. Vamos con un nuevo ejemplo para las compras. Tenemos flecha de compra, aquí también había flecha de compra, pero ¿qué pasa aquí? Que aquí la vela es verde y aquí la vela es roja, por lo tanto aquí no se cumplen las condiciones. Las condiciones tienen que ser estas de aquí. Así que llegado el momento, abrimos operación con reward ratio de 1 y vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, otra operación limpia y perfecta para la saca. Esta es nada más y nada menos que en apenas 1 hora. Así que genial, otra operación más. Una vez visto ya la operativa para las compras, voy a enseñarte cómo se deben hacer para abrir las ventas. Venga, y vamos con las ventas. ¿Qué tenemos aquí? Una vez la tendencia se está volviendo en rojo y en ventas, lo que tenemos que ver es una flecha roja indicando que es momento de abrir una venta y a su vez la vela completamente roja. No nos valdría esta que es roja y verde y esta que es roja o verde y naranja. El interior tiene que ser rojo y el reborde también. Si se cumplen estas dos condiciones, es el momento de abrir nuestra operación. Así que vamos a ver, con un reward ratio de 1:1 siempre, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación para la saca.
Esta sí que ha tardado quizás un poquito más, 2 horas y media, pero nada mal, y un drawdown prácticamente mínimo. Así que vamos con otro ejemplo para las ventas. Venga, otro ejemplo con otro mercado completamente distinto. Repasamos las condiciones. La flecha roja indicando una posición de venta, el momento de entrar al mercado en venta, y a su vez la vela completamente roja confirma que es el momento de abrir en una tendencia bajista. Así que vamos con la posición, vamos a abrirla y un reward ratio de 1:1 y a ver qué tal. Bueno, perfecta, una operación muy limpia, muy rápida, así que la verdad, súper contento con esta estrategia para criptomonedas. Si tu operativa es puramente scalping y quieres aplicarla también al Forex, te dejo aquí un vídeo con una estrategia brutal donde vas a poder exprimir los mercados del Forex con scalping. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, suscríbete activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.